A ver, pensemos en esto. Un contrato no es solo un papel con una firma al final. Para nada. Todo lo que pasa antes, esas charlas, los correos, las promesas, todo ese camino tiene un peso legal enorme que muchas veces no se toma en cuenta. Y esto nos lleva a la gran pregunta. ¿Uno puede simplemente levantarse de la mesa y decir, ya no me interesa, sin que pase nada? Uno pensaría que sí, ¿no? Pero la respuesta, es mucho más complicada. Vamos a desarmarla. Para entender por qué irse de una negociación puede tener consecuencias, primero tenemos que ir a la raíz de todo, al corazón de lo que hace que un contrato sea tan poderoso, y esa clave se llama la autonomía de la voluntad. La autonomía de la voluntad suena complejo, pero es una idea increíblemente poderosa. Significa que somos como pequeños legisladores de nuestra propia vida. Tenemos el poder de crear nuestras propias reglas, nuestras propias obligaciones, y al hacerlo, nos comprometemos a cumplirlas. Un contrato básicamente es la máxima expresión de ese poder. Ok, ¿y por qué obliga tanto? Bueno, hay como dos grandes ideas. Una dice que obliga porque el Estado lo respalda, casi como si fuera una ley del Congreso. La otra, que me parece más interesante, dice que obliga porque nosotros mismos, voluntariamente, decidimos crear esa ley privada. Sea como sea, el resultado es el mismo. Lo pactado obliga. Miren este ejemplo. Es perfecto por lo simple que es. Una bicicleta, 10,000 pesos. Pero en el momento en que Juan y Pedro se dan la mano, ese acuerdo se convierte en ley para ellos dos. No es un juego. Si Juan se arrepiente al día siguiente, no es solo un cambio de opinión, es el incumplimiento de una ley que él mismo creó. Pero, ojo, este poder de crear leyes privadas no es un cheque en blanco. No se puede pactar cualquier cosa. La sociedad pone límites. El acuerdo no puede ir contra la ley ni contra la moral. Y sobre todo, tiene que respetar dos principios fundamentales: la buena fe y la prohibición de abusar de los derechos. Bien, ya vimos la fuerza de un contrato firmado. Ahora, rebobinemos la cinta, volvamos al principio, y veamos todo el camino que se recorre para llegar a esa firma. Es lo que se conoce como el íter contractual. Imagínense este camino como una escalera. Se empieza abajo, con charlas informales, sondeos, los famosos parpales. Luego se sube un escalón con documentos un poco más formales, como las cartas de intención. De ahí pasamos a negociaciones ya serias, avanzadas, hasta que llegamos al último escalón, la oferta formal y finalmente la aceptación. Contrato. Durante casi todo este camino, la regla general es la libertad. Libertad para conversar, para proponer y también libertad para retirarse. Pero esa libertad tiene un muro, un límite que no se puede cruzar. Y ese límite tiene un nombre: la mala fe. Y aquí es donde la cosa se pone seria de verdad. Porque incluso cuando no hay ni un papel firmado, las partes ya tienen obligaciones. Y la principal, la que lo rige todo, es el deber de actuar de buena fe. El artículo 991 del Código es clarísimo. ¿Y qué significa actuar de buena fe en la práctica? Pues significa jugar limpio, ser transparente, no generar falsas expectativas a propósito, cooperar. En resumen, actuar con lealtad y honestidad para no frustrar la confianza de la otra parte. Pensemos en ese arquitecto. Meses de trabajo, de noches sin dormir, de creatividad, todo basado en la confianza, en la promesa del cliente. Si de un día para otro, sin una razón válida, el cliente dice siempre no, no solo está rompiendo una promesa, está causando un daño real, económico, y por eso, aunque no haya contrato, tiene que hacerse cargo de ese daño. Entonces, ¿qué se puede reclamar? Bueno, la ley busca poner a la persona perjudicada en la misma situación en la que estaría si nunca hubiera negociado. Por eso cubre los gastos directos, o sea, el daño emergente. También cubre la pérdida de chance, que son esas otras oportunidades reales que se dejaron pasar. Lo que no cubre son las ganancias no obtenidas, el famoso lucro cesante. ¿Por qué? Porque el contrato nunca llegó a existir, así que no se puede reclamar la ganancia de algo que no nació. Y la buena fe tiene otra cara importantísima, la confidencialidad. Si para negociar alguien nos abre sus libros, nos muestra una lista de clientes, una fórmula secreta, esa confianza es sagrada.
Usar esa información para beneficio propio es una violación directa de la buena fe. Este ejemplo es de manual, una historia de traición corporativa. La empresa B usó la información que le dieron en confianza para apuñalar por la espalda a la empresa A. Esto no es solo una jugada sucia en los negocios, es un acto ilegal que se paga, y se paga caro ante la justicia. Ahora, ¿qué pasa cuando las negociaciones son más serias y se quiere, digamos, blindar el camino? Bueno, para eso existen los contratos preliminares. Son una forma de darle una estructura y una seguridad mucho mayor a todo el proceso. Un contrato preliminar es, piénsenlo así, como el anillo de compromiso. Todavía no es el matrimonio, o sea, el contrato definitivo, pero ya hay una promesa seria y vinculante. Las partes se ponen de acuerdo en lo esencial y se obligan a firmar el contrato final en el futuro. La promesa de celebrar un contrato es el más común de todos, y el ejemplo que todos conocemos es el boleto de compra-venta. Cuando se firma un boleto, todavía no se es dueño de la propiedad, pero se genera una obligación de hierro, la de escriturar. Es una obligación de hacer que un juez puede incluso hacer cumplir forzadamente. El contrato de opción. Esto es como tener un comodín en la mano. Una de las partes se obliga a mantener una oferta firme e irrevocable por un tiempo y la otra tiene la libertad absoluta de aceptarla o no. El poder de decisión está totalmente en sus manos. Con el pacto de preferencia es como si nos guardaran el primer lugar en la fila. Si la otra persona decide, por ejemplo, vender algo, está obligada a ofrecérnoslo a nosotros primero y en las mismas condiciones que a cualquier otro. No nos obliga a comprar, pero nos asegura la primera oportunidad. Y finalmente, los contratos sujetos a conformidad. Es como si el acuerdo estuviera listo, pero en pausa, esperando la luz verde de un tercero, como puede ser una autorización del gobierno o la aprobación de una asamblea de accionistas. Hasta que esa condición no se cumple, el contrato está en suspenso. En conclusión, si nos llevamos una idea de todo esto, que sea esta. El camino hacia un contrato no es la selva, no es tierra de nadie. Es un proceso protegido por la ley donde la confianza y la buena fe no son solo palabras bonitas, son obligaciones legales desde el minuto 1. Y nos deja pensando, ¿no? Si la confianza es ley antes de la firma, ¿qué es después? ¿Una simple formalidad? ¿O sigue siendo el alma, el verdadero motor de todo acuerdo? Una buena pregunta para reflexionar.